Acompáñenme a Mateo capítulo 6, por favor. Vamos a empezar por allí. En Mateo capítulo 6, de hecho, en ese capítulo, el Señor Jesús nos enseña 3 obras de justicia que Él espera o Él asume que usted y yo vamos a estar realizando constantemente. Una de ellas la primera es el dar limosna, solo se lo menciono ahorita, la primera obra de justicia, y no es casualidad que Él ponga en este capítulo como primera obra de justicia el dar limosna. Y de hecho de eso es lo que hemos estado hablando y vamos a hablar en esta hora, el dar limosna. Y luego la segunda obra de justicia que Él menciona es el orar. Y es por eso que Él usa las palabras, por ejemplo en el capítulo 6, versículo 2 dice: ¿cuándo pues des limosna? O sea, dice, ¿cuándo pues? O sea, Él asume que usted lo va y yo lo vamos a hacer. ¿Cuándo pues des limosna? La otra obra de justicia aparece en el versículo 6 de este capítulo y dice: ¿cuándo? Mas tú, ¿cuándo ores? Y luego en el versículo 16 dice: cuando ayunes. Siempre empieza ese cuando, o sea, esa es la expresión que lo vamos a hacer. Cuando des limosna, cuando ores, cuando ayunes. Y a estas 3 cosas, en el versículo 1 le llama a Él, 6.1 dice: cuídense de hacer su justicia delante de los hombres. Está hablando de hacer justicia. Diga conmigo, hacer justicia. O sea, son obras de justicia, obras que van alineadas a la voluntad de Dios. Y dice, cuídense, nos da una recomendación: cuídense de hacer su justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Porque de otra manera, Él dice, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Versículo 2 empieza: ¿cuándo pues des limosna? Entonces Él nos aconseja que cuando demos limosna, cuando oremos, cuando ayunemos, nos cuidemos de hacerlo para ser visto por las demás personas. Y estas son 3 cosas que, mire, créame, que si practicamos por lo menos estas 3 obras de justicia, nuestra vida sería otra o puede llegar a ser otra si lo empezamos a hacer desde ya. O sea, 3 cosas que parecen sencillas, digo parece, no que sea difícil hacerlo, pero parece sencillo, pero tiene una trascendencia, mis hermanos. No solo tiene unos efectos poderosos para este tiempo y nuestra estancia en esta tierra, sino tiene una trascendencia eterna. Tiene una trascendencia eterna. Y parte de lo que Jesús nos pide es dar limosna. Y ahí nos explica, leamos nuevamente el 2. Ahí dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que tienen? Pues que les aplaudan y qué buenísima gente, qué buena gente es don fulano, don sutano, don perencejo. Sí, esa es la recompensa a la que se refiere aquí el Señor. Ya tienen su recompensa, dice. Pero el versículo 3: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace, ¿qué dice? Tu derecha, para que sea tu limosna, ¿cómo? En secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto es poderoso. Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe y todo lo conoce. ¿Cuánto lo cree? Si tan solo creyéramos eso, también nuestro comportamiento sería otro. Porque a veces pensamos, es que nadie nos está viendo. Ah, no, ¿y el Padre? ¿Y los ángeles? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Y Satanás? ¿Los demonios? Lo que pasa es que a veces somos un poco insensibles al respecto. Entonces, mis hermanos, si algo necesitamos activar de una manera mucho más poderosa, porque no que no se esté haciendo, por lo menos como en este caso como ministerio, pero tiene que ser como ministerio y en lo personal, si algo debemos de practicar es el hecho de ayudar al necesitado. Estos son principios de Dios, son principios de vida que tienen gran recompensa de parte de Dios, porque el hecho de cada vez estar más preocupados o conscientes
a las necesidades de las demás personas es lo que nos va liberando de estar buscando cada uno lo suyo propio, ¿sí? Y no lo que es de Cristo. Eso nos va liberando del egoísmo, de la avaricia, de la codicia. Créanme que el ayudar al necesitado, a lo que aquí se llama limosna, solo que ese concepto de limosna, lamentablemente en nuestro medio, en nuestra cultura, es un concepto muy torcido, porque cuando se habla de limosna se piensa en dar un quetzal, por lo menos en la moneda de Guatemala, un quetzal o un centavo. Yo no sé de dónde vino eso, pero ese es el concepto que se tiene. Alguien cuando piensa en limosna es dar un poco. Es por eso que no le ponemos ahí limosna, sino ayuda al necesitado. ¿Por qué? Porque la limosna tiene que ser una cantidad. La Biblia no nos dice cuánto, solo nos dice que tenemos que hacerlo. Y no me voy a meter mucho en eso porque ya fue enseñado en el primer servicio. Ahí va el video para que tenga el cuadro completo. Pero mire, mis hermanos, una limosna es una ayuda que usted da como le gustaría que se la den a usted cuando usted está en necesidad. ¿Estamos? Porque hay que hacer con los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Esa es una regla de oro que se le llama. Entonces, al pensar en la limosna, tenemos que verlo de esa manera, mis hermanos. Y aunque hay algunos principios, ¿cuánto puedo darle a alguien? Hay un principio, hasta la mitad de mi reino te puedo dar. La mitad te puedo dar porque tampoco puedo dejar de cumplir mis responsabilidades en casa. Sin embargo, puede ser que en algún momento Dios nos diga, dalo todo. Se lo digo por experiencia se lo digo, pero también en esas experiencias que Dios, en mi caso, me ha permitido tener, también he experimentado cómo Dios hace los milagros. ¿Estamos? Porque no es fácil cuando Dios le dice a uno, dalo todo. O sea, ponlo todo. A nosotros nos gusta, toma todo. Pero ponlo todo no nos gusta. Pero créame que es poderoso. Entonces, mis hermanos, tenemos que activar el dar ayuda al necesitado. Y hoy vamos a ver unos principios al respecto, porque esto nos va a ayudar a tener convicción, porque si algo necesitamos es tener convicción. Cuando nosotros no atendemos el mandato de Dios de dar limosna, por eso Jesús dice, cuando des limosna, Él asume, porque desde el libro de Deuteronomio, desde el Antiguo Testamento, viene un mandato de Dios de no cerrar nuestra mano al menesteroso, al necesitado, sino que le ayudemos, Es por eso que Jesús dice, cuando ayudes al necesitado, Él asume que lo vamos a hacer, como Israel espiritual que somos. Entonces, mis hermanos, no se trata solo de que si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. El asunto que tenemos que entender, voy a poner primero el lado negativo. Si nosotros no ayudamos al necesitado, eso trae muchas maldiciones. Créanme que hay personas que tal vez son diligentes en trabajar, son emprendedoras, tienen capacidad para muchas cosas, pero sus vidas están en muchos problemas. Tal vez económicamente sí están bien, están prosperados económicamente porque son diligentes para trabajar, ¿sí? Estoy hablando de ganarse, de prosperar lícitamente, ¿estamos? Entonces, mis hermanos, quizás sí han prosperado, pero sus vidas, sus hogares, sus matrimonios son un infierno. Yo conozco personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Dios me ha permitido conocer personas, relacionarme con personas que de verdad tienen, pero cuando veo sus vidas, yo solo digo, Señor, prefiero estar como estoy, pero estar en paz en mi matrimonio, en mi familia, en mi casa. Ver a tus hijos, a tu familia caminando con el Señor, sirviéndole al Señor. Y a veces no se explican porque estamos hablando de personas que quizás van a la iglesia, quizás están sirviendo en la iglesia, pero sus vidas es una vida llena de problemas. Y a veces se preguntan, porque a veces nos han preguntado, pero mire, si yo voy a la iglesia, yo trabajo duro, gano esto, y hago esto, lo otro, ¿y por qué tantos problemas? Bueno, incluso algunas personas vienen a pobreza. Después de tener, se hace nada. O ganan bastante y se les hace agua.
O ganan bastante y cuando sienten la tarjeta topada, ¿y qué pasó? ¿Y dónde se me fue el dinero? Y mire, que una tarjeta esté topada, pues tal vez no sería tanto el problema si tengo algo que mostrar. Pero estar topada la tarjeta y no tengo nada, ¿qué se hizo? Créame que ese es un problema muy común, no solo en Guatemala. Mire, no tenemos idea de... Yo no sé si usted ha visto las estadísticas en Guatemala de la deuda en tarjetas de crédito y de morosos. Espero que aquí no haya ninguno, pero es que es impresionante la deuda que hay. Pero el tamaño de la deuda no es el problema, el asunto es de la deuda morosa. Y el que cae en esa trampa del enemigo, de verdad es un problema porque es una bola de nieve. Yo creo que algunos saben de qué estoy hablando. O sea, mire, pareciera como que fuera un milagro, pero de los feos, ¿verdad? Ustedes que, pero si yo pensé que debía tanto esto y ahora ya debo esto y ahora ya debo esto y ya queda bola de nieve. Cuando sienten ya no hay qué hacer, pues. Y luego el enemigo brinca, creo que lo empiezan a llamar y asustar, que lo vamos a llevar a juicio. Tal vez usted no me entiende eso, ¿va? Lo vamos a llevar a juicio. Y caen en la trampa del temor y sí, dicen, a firmar, pues a legalizar intereses que a veces no son del todo legales. Pero como ya firmó el convenio, ya, tiene que pagarlo. Y más vale que lo pague porque Jesús dijo, págalo, antes que te lleven a la cárcel, si no, no saldrás de ahí hasta que no pagues el último cuadrante. Uy, está feo eso, pero Dios hace milagros, no se me ponga triste. Ahora bien, miren mis hermanos, trae muchos problemas el no dar limosna, porque muchos de esos problemas es por pensar solo en uno mismo y no pensar en el necesitado. Por eso en la mañana, en primer servicio, se lee un versículo donde habla de trabajar. El que hurta, trabaje para que tenga también para ayudar al necesitado. Mire, de todo lo que Dios nos da, lo que pasa es que no hemos entendido los principios. Como nuestro espíritu está dormido, no vemos por qué Dios nos da la cantidad que nos da, sea poca o sea mucha. No entendemos para qué Dios nos da, ya sea por trabajo, por negocios. Eso es algo que habría que irlo aprendiendo, pero tenemos que entender que lo que Dios nos da no es solo para que nos le echemos encima. Hay una parte que es de Él. ¿Sí? Hay una parte que es de Él, hay otra parte que es para ayudar al necesitado y hay otra parte que es la semilla para sembrar, para emprender, para que usted produzca cada vez más y más. Pero cuando no se entienden los principios financieros de Dios, ¿qué pasa? Todo se lo echa encima y le aumentaron los ingresos. ¡Hala, qué bonito ahorita! A echárselos encima otra vez. O sea, y entonces miren, no va a haber cantidad que Dios le dé, porque entre más le aumenta a Dios los ingresos, más se aumenta el presupuesto de usted por no tener presupuesto. ¿Estamos? Pero no es una clase de finanzas esta. Pero hay que entender para qué Dios nos da lo que nos da. Y dentro de lo que nos da para dar primicias, para dar diezmo, para dar ofrenda, para dar limosna. Ahí tenemos las 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei. Y semilla para sembrar, para que usted multiplique. La siembra hay que entenderla. La siembra no es... por supuesto que dar, a veces a la ofrenda se le llama siembra, pero la siembra no es para que usted la traiga a la iglesia. La siembra es para que usted produzca más. Yo vengo de familia de agricultores. Yo me recuerdo que no hace mucho, cuando era chiquito, cuando mi abuelo cosechaba el maíz, era bonita aquella casa, que había una casa con un corredor grande, mis hermanos, y mi abuelo colgaba, cuando cosechaban el maíz, por ejemplo, colgaban todas las mejores mazorcas, lo mejor, lo colgaban. Y no podían tocar eso, era la semilla para la siguiente cosecha. No lo tocaban. Allí estaban preparándose para el tiempo en que se tenía que sembrar. Por supuesto que ellos sabían que si se comían eso, ¿cómo iban a sembrar? Mire, lástima que eso se ha perdido en nuestro medio. El hecho de no reconocer de lo que Dios nos da, reconocer la semilla, que es lo que Dios me da para que yo siembre, para producir más. Pero dentro de eso que Dios nos da, quiero que sepa que de los ingresos que Dios te da, hay una parte que va allí, que Dios quiere que lo des al necesitado. Y el no hacerlo
Vea lo que pasa. Acompáñame a Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25, por favor. Proverbios 24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Y cuando habla de repartir es de ayudar. Aquí está en contexto de ayudar. Diga conmigo, ayudar. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y cuando habla de retener más de lo que es justo, es retener, quedarme con lo que Dios me da para que dé. Lo que Él ha establecido en su palabra, que a muchos no les gusta, pero eso es asunto de cada quien, ¿verdad? Si no le gusta el dar primicias, el dar diezmos, dar ofrendas, dar limosnas. Dice, si me quedo con eso, estoy reteniendo más de lo que es justo, más de lo que Dios ha establecido que me quede. Entonces, cuando yo me quedo con eso que Dios me está dando para que yo de lo que Él ha establecido que dé, pero yo me lo quedo, ahí estoy reteniendo más de lo que es justo. Y eso me va a traer como consecuencia pobreza. Pobreza de todo tipo. Es palabra de Dios. ¿Estamos? Es palabra de Dios. O sea, esto es algo que hay que ponerle atención, porque por no darle importancia a estos principios es que tenemos problemas. Acompáñeme al versículo 25. Pero dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también, ¿qué dice? Será saciado. Ahora, esto es tremendo. ¿Se recuerdan de 3 de Juan, versículo 2? Póngamelo, por favor. Amado, yo deseo, ¿qué dice Dios? Porque es palabra de Dios. Que tú seas prosperado en cuantas, en todas las cosas, y que tengas salud. Pero hay una condición: así como prospera tu alma. Pero mire, aquí hay un secreto, y es lo que a lo que quiero llevarlos en esta hora, porque esto de las limosnas es un tema grandísimo, crean, más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero por lo menos que enlacemos estas cosas. Por un lado dice que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. Eso se llama una prosperidad integral. Eso se llama llegar a tener una vida llena de bendición. ¿Estamos? Tener prosperidad espiritual, salud espiritual, emocional y también natural, material. Una prosperidad integral, porque qué bonito es tener en lo natural, pero también tener gozo, tener paz, disfrutar lo que Dios nos da. Y esa es una facultad que Dios da, de acuerdo al libro de Ezequiel. No sé si lo han visto, cuando Dios da la facultad de disfrutar la parte que nos corresponde. Vamos a Ezequiel capítulo 5, por favor. No, perdón, ese es Eclesiastés, no es Ezequiel, es Eclesiastés capítulo 5. Ahí le voy a mostrar los dos lados, ya que Dios me puso esto acá ahorita. Hay un mal que es muy común, y también hay algo bueno que usted y yo tenemos que anhelar. Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Esto es tremendo, hermano. Un mal doloroso. Ni siquiera le voy a decir que lo repita. Es un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Qué tremendo eso, ¿eh? Riquezas guardadas por su dueño para su mal. Las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y dentro de estas malas ocupaciones, por favor no me tome a mal esto, podría yo incluir aquel que guarda, para que después le hagan piñata. A usted lo dijo. Los yernos, ¿verdad? Bueno, leamos, mire, usted se ríe, pero leamos. Bueno, dice: las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. O sea, se les hace agua todo. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano?
Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Yo creo que ninguno quiere eso, ¿verdad? El 18 dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, pero no malinterprete esto de beber, ¿de acuerdo? Y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, dice, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también, ¿qué cosa? La facultad para que coma de ellas y tome, ¿qué cosa? No dice todo. Tome su parte, porque hay otra parte que es para que hagamos justicia. ¿Estamos? Tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Esa es la parte que nosotros debemos de buscar. Esto es don de Dios. Dice, mire, esto es poderoso. Mis hermanos, ahora, ¿cómo hago para obtener ese don de Dios? No reteniendo más de lo que es justo. Principalmente, mis hermanos, el asunto de ayudar al necesitado. Tenemos que entender que de todo lo que usted recibe de ingresos, hay una parte que Dios se la está dando para que usted ayude al necesitado. No nos quedemos con el mandado. No nos quedemos con el mandado. Si algo necesita Dios en este tiempo, miren, mis hermanos, es personas fieles que en las que Él pueda confiar. Que cuando usted recibe: Señor mío, Dios mío, ¿y esto cómo quieres que lo invierta? ¿Cómo quieres que maneje esto que me estás dando? Y si se le aumentaron los ingresos, Señor, ¿para qué me estás dando este aumento? Y mire, si usted tiene oídos para Dios, puede ser que en un momento Él le diga: es que te lo estoy dando porque quiero que me hagas favor de llevarlo a tal parte. Pero si no estamos conscientes que lo que recibimos, hay una parte que es para nosotros, pero hay una parte que no es para nosotros. Si no estamos conscientes de ello, nos comemos lo que Dios quizás nos está dando para llevarlo, por ejemplo, a una casa de huérfanos. Entonces, ¿cómo Dios nos va a seguir confiando? ¿Usted le confía a alguien que se queda con el mandado, que se queda con el vuelto? No. Pero cuando somos fieles en no retener más de lo que es justo, más de la parte que Dios nos da para nosotros, mire, entonces Dios nos da el don, ¿sí? En lo natural, el don de disfrutar de esa parte. Mire, no importa si es poco, si es mucho, el asunto es gozarse, disfrutárselo. Pero cuando somos fieles a Dios, en canalizar como Él quiere lo que Él nos da. No sé si me da a entender con esto. Es un don de Dios, pero no solamente tiene un efecto natural, hay un efecto espiritual. Cuando nosotros damos limosna, regresemos nuevamente a Proverbios capítulo 11, por favor. Recordemos siempre esta palabra de Dios. Dice: el alma generosa. O sea, cuando yo ayudo al necesitado, cuando soy liberal para ayudar al necesitado, cuando no me escondo del necesitado. Porque en el libro de Proverbios habla y nos dice que no nos escondamos de nuestro hermano que tiene necesidad. Porque mire, créanme que tenemos esa actitud. Cuando alguien, y de verdad a mí me pasaron el tráiler hoy en la mañana en esa primera prédica, porque hay personas que tal vez están siempre, y uno cuando las ve: este ya me viene a pedir. Y a uno de pastor le pasa más. Dice: ya, si pues ahí viene aquel hermanito de tal iglesia, no de aquí, ¿verdad? De otra iglesia. Y entonces, cuando uno lo ve, y uno trata de hacerse el que no lo vio. Y claramente dice en el libro de Isaías 58, cuando habla del ayuno, que hay que ayunar para ser libres de esa actitud. Es parte del ayuno. Dice que no te escondas de tu hermano. No hay que escondernos, porque Jesús dijo: al que te pida, dale. Por supuesto que hay que usar sabiduría, porque si sé que es para drogas, si sé que es para otra cosa, pues hay otra manera de ayudarles. Pero no nos hagamos los desentendidos. Pero cuando nosotros somos liberales para dar, hay un efecto en nuestro espíritu, en nuestra alma.
Hay una liberación. Mire, la limosna opera una liberación. Eso es lo que hay que entender también. Una liberación interna, una sanidad interna. Es por eso que mi alma es prosperada. Y si mi alma es prosperada, entonces por el poder de Dios, por la palabra de Dios, voy a prosperar en todas las demás cosas, porque el que da, recibe, el que reparte, se le añade más. ¿Cómo opera la limosna en nuestra alma? Hay un principio, mis hermanos, está en Hebreos capítulo 8, versículo 22. No sé si quizás usted le ha puesto atención o no. Y casi todo, diga conmigo, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o liberación. Porque Cristo Jesús hizo un nuevo pacto con su sangre para hacer remisión, para quitar el pecado de nosotros, para liberarnos de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Él derramó su sangre. Y por supuesto que su sangre tiene poder, ¿cuánto lo creen? Y decimos, tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Sí, de toda maldad. Pero Dios ha decidido, porque es Él el que manda, que hay una parte que no se limpia con la sangre de Cristo. Es por eso que dice, casi todo es purificado, depurado con sangre. Pero en el Evangelio de Lucas, acompáñenme, Lucas capítulo 11, versículo 38, Jesús le dice a los fariseos, dice, pero el Señor les dijo, pónganle atención al contexto, ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad, llenos de tinieblas. El que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Pero den limosna de lo que tienen, y entonces, diga conmigo, y entonces, ¿cuánto? Todo será limpio. Casi todo es purificado con sangre, pero hay una parte que Dios lo deja y lo condiciona a que nosotros ayudemos al necesitado. Mire, por asunto de tiempo no profundizo más en esto, porque cada dar que Dios ha establecido está relacionado con nuestros pecados, llamándole pecado a todo en general. Porque recuérdense que nosotros tenemos iniquidad, cometemos pecado, rebelión, pero cometemos ofensas también. Son 4 cosas: iniquidad, rebelión, pecado y ofensas. Pero de las 4, 3 se nos perdona con solo pedirle perdón a Dios. Le pido perdón por mis iniquidades y me perdona, perdón por mis rebeliones y me perdona, perdón por mis pecados y me perdona. Pero las ofensas, claramente dijo Jesús, si ustedes no perdonan, tampoco les será perdonada las ofensas. Aquí ya no es solo de pedir perdón, es de actuar. De la misma manera es esto. Las limonas están relacionadas con las ofensas, si profundizara en estos principios. Es por eso que dice, casi todo es limpiado con sangre. Ya les va haciendo sentido. Entonces, mis hermanos, Dios deja esta parte de las 4 cosas del dar: primicia, diezmo, ofrenda y limosna, que está relacionado con cada una de estas cosas en las que fallamos, que transgredimos. En las limosnas es donde, si no das limosna, no será limpio todo. Y usted y yo queremos ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios. Pero queremos ser de limpio corazón no solo porque queremos ver al Padre, es porque queremos tener un corazón limpio para poder amar a Dios con todo mi corazón, no con una parte de mi corazón.
Y para amar a Dios con todo nuestro corazón, tenemos que ser de limpio corazón. Es un proceso en que crecemos en nuestro amor para con el Padre. Entonces, mis hermanos, hay un poder de liberación, de limpieza, de santificación que recibimos cuando nosotros, en lugar de tener cerradas nuestras manos al necesitado, las abrimos. Las abrimos. Y miren, mis hermanos, es en eso cuando nuestra alma es prosperada. Y es cuando el Padre es honrado y es glorificado. Porque cada vez que damos ayuda al necesitado, provocamos que se levanten acciones de gracias para Dios. La persona no sabe de quién le llegó la ayuda, pero lo que sí sabemos que en la mayor parte de los casos es que cuando una persona recibe ayuda dice: gracias, Dios mío, gracias a Dios. Provocamos que se levante, mis hermanos, acciones de gracias para el Padre. Eso honra a Dios. Eso honra a Dios. Es por eso que la limosna tiene un poder tremendo, tanto que cuando Jesús habló de hacer obras de justicia, solo mencionó las limosnas. Y no es que alguien dirá: entonces ya vio, no se habla del diezmo en el Nuevo Testamento. Bueno, acá dice: pero dad limosna de lo que tienen y entonces todo les será limpio. Siguiente versículo: mas hay de ustedes, fariseos, que diezman la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasan por alto, está hablando de las limosnas, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, o sea, la justicia, el amor de Dios, sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál? El diezmar la menta, la ruda, el eneldo. Entonces, ahí está la respuesta para muchos que dicen: pero si yo doy ofrendas, mira que yo doy diezmos, pero mire, no paso de sope a gavilán. Sí, es que hay algo que es muy importante para Dios: manifestar su amor, hacer justicia, dando limosna, ayudando al necesitado, porque eso es lo que cierra el círculo. Eso es lo que prepara la mesa. Una mesa que tiene 4 soportes: primicia, diezmo, ofrenda y limosna. Están los 4 soportes para que Dios pueda poner toda la bendición que quiera sobre nuestra mesa, mis hermanos. Porque la mesa no se va a tambalear, porque no va a haber avaricia, no va a haber codicia. Mire, dar limosna, ayudar al necesitado, nos libera de la avaricia, de la codicia, del egoísmo y de tantas cosas feas que tenemos dentro, que solo nos estorban la bendición de Dios en nuestra vida. Pero conociendo estos principios, conociendo que esto es parte de lo que tengo que hacer para prosperar en mi alma, levantémonos, mis hermanos, a obtener esa vida llena de bendición que Dios nos quiere dar. Una vida llena de bendición, una vida llena de gozo, la vida del reino de Dios, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de justicia. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Se recuerda Romanos? Con esto cierro, Romanos 14:17. El reino de Dios consiste en justicia. ¿Qué justicia? La justicia que Dios nos pide que hagamos, que incluye la convicción de ser justificados por gracia, lo cual me va a impulsar a hacer las obras de justicia que Dios me pide. Una vida llena de gozo y una vida llena de paz que viene por obra del Espíritu Santo. Entonces, ahí ya no va a importar la cantidad de bienes que tenga, porque voy a disfrutar, tenga poco o tenga mucho. Por eso Pablo dijo: he aprendido a tener contentamiento. Y si algo me viene a la mente ahora que menciona Pablo, cuando Pablo fue llamado por el Señor al ministerio, Pablo era un erudito en la Biblia. Pablo sabía, imagínense, él era un fariseo de fariseos. ¿Cuántos lo saben? Era fariseo de fariseos. Él conocía la Torá, estudió. Su maestro fue Gamaliel, uno de los mejores maestros de aquel tiempo. Él conocía la Biblia. Imagino que sabía cosas de memoria,
pero no tenía entendimiento, no tenía ojos espirituales abiertos, no tenía espíritu de sabiduría y de revelación. Pero cuando le quitaron las escamas, la ceguera espiritual, a él se le hizo vida la palabra que ya sabía. Allí cobró vida la palabra. ¿Me está escuchando? Allí cobró vida. Y cuando él fue con los apóstoles que empezaron con Jesús, y él les expuso la revelación que había tenido del Señor Jesucristo, porque el mismo Señor Jesús le enseñó. Por eso cuando habla de la Santa Cena dice: porque yo recibí del Señor lo que también les enseñó, en Corintios. Cuando él les expuso lo que sabía, los apóstoles dijeron: bueno, no tenemos más que decirle. Y el apóstol Pablo dice: ellos no me dijeron nada más, solo me encargaron una cosa. ¿Qué cosa? Que se acordara de los pobres. Y dice el apóstol Pablo: lo cual hice diligentemente, porque él tenía entendimiento de lo que es darse al necesitado. Entonces, mis hermanos, creo que tenemos que hacer esto. Si no ayudamos al necesitado, nos trae muchos problemas. Yo creo que no le leí ese versículo de que trae muchas maldiciones. ¿No se lo leí? Déjenme leérselo entonces. Acompáñeme a Proverbios. Y con eso, sí, es para que se lleve ahí. Proverbios 28, 27. Aquí está el antídoto para la pobreza. Yo asumo que aquí no hay ningún pobre en pobreza extrema. Pero el antídoto para la pobreza, perdón, pero a veces la R me cuesta. Dice: el que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Usted lo cree? El que da al pobre no tendrá pobreza. Ahora viene lo feo. Mas el que aparta sus ojos tendrá ¿cuántas? Ay, mis hermanos, yo creo que la palabra es clara. Levantémonos, por favor, a ayudarnos. También levántese la silla ya. Levantémonos a ayudar al necesitado. Lo que queremos dejar en la mente de ustedes es: por favor, seamos cristianos, que seamos generosos. Iglesia generosa. Pero todo empieza en lo personal, cada uno. No espere que se le aparezca, se le atraviese alguien necesitado en el camino. Busquemos al necesitado. Y culmino con esto, porque mire, perdóname, vean, Dios sabe cómo lo lleva a uno. Con mi esposa, no sé, nos pusimos a almorzar y en eso vimos un programa. Me gusta a veces ver documentales, y me topo con un documental, quizás alguien ya lo vio, que sacaron. Es un joven, porque el que sale es un joven, obviamente emprendedor, que está trabajando con las mujeres de la línea. Y él está trabajando y entrevista ahí a estas mujeres que trabajan ahí en la línea. Y miren, mis hermanos, cuando empezamos a ver eso, oír los testimonios de ellas, incluso a una señora ya de edad, que por supuesto ya no presta sus servicios en eso, pero trabajó en eso. Y ahora se dedica a venderle cosas a las que están trabajando en eso. Pero una señora y su esposo ahí dice: miren, Dios me regaló esto. Y así lo decía: este es mi trompudito feo, todo, pero se ve que la cuida, pues. Y ella sin un ojo. Ya dice, y entonces le pregunta: ¿y por qué estás con ese ojo? Es que el marido que tuvo me pegó y me sacó el ojo. Viviendo unas condiciones que verdad que con mi esposa, de paso, que habíamos terminado de almorzar, viendo eso, yo me conmoví. Y ver el testimonio de ellas, que si tan solo conociéramos un poco de la vida de ellas y el por qué están metidas en eso, y ver sus hijos, sus niños allí. Mira, yo me quedé pensando y dije: Señor, no puede ser que seamos indiferentes a la necesidad de la gente como cristianos, como iglesia. Señor, no puede ser, no puede ser. Yo en esas no puede ser, Señor. Y no he podido parar de orar por estas personas y pedirle perdón a Dios, pidiéndole: Señor, perdónanos. Como iglesia hemos sido indiferentes. Pensamos tanto en los lujos de una iglesia, en tener bien la iglesia, en levantar grandes iglesias, cuando a la par de nosotros hay gente tan necesitada. Si
como esta señora ahí, que obviamente necesita algo ahí, y no tienen vivienda. Hubiera visto, mostraron ahí, este joven mostró dónde vivía, y él está trabajando con ellas, las organizó en un equipo de fútbol y toda la cosa. Yo dije, Señor, yo me sentí redarguido. Señor, perdónanos por ser tan ingratos. Nosotros como cristianos necesitamos levantarnos para ayudar al necesitado, con la dirección del Espíritu Santo, por supuesto. No es de dar pasos de ciego, no es de batear cualquier pelota que nos lance, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero hay que hacerlo. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? El alma generosa será prosperada, todo será limpio, porque Dios empieza a hacer una obra en nuestro corazón. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por ti. Ahora véame un momento. Esto cayó justo ahora que vamos a comer del pan y beber de la copa. Porque si alguien dio lo mejor de él a aquellos necesitados que no merecían nada, si alguien dio lo mejor fue Dios, que nos envió, dio a su propio Hijo unigénito, lo dio en ofrenda, como rescate, para salvarnos a nosotros, que no merecemos nada bueno por nosotros mismos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el mismo Señor Jesús dio su vida, ofrendó su vida para estos necesitados. ¿Cómo no hacer algo nosotros en gratitud por lo que Él ya dio, por lo que Él ya nos dio? Dio su vida. ¿Hay algo más grande, más valioso que ello? No, Él dio su vida para darnos vida a nosotros, y no poquito, sino para darnos vida en abundancia. Padre, gracias por Cristo Jesús. Y mientras adoramos y oramos, pidámosle perdón a Dios por ser tan insensibles a la necesidad de nuestro prójimo, por ser tan indiferentes a los que están en necesidad, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, aún a ancianos que están desamparados, a los huérfanos, a las viudas desamparadas. Señor, perdónanos porque hemos sido indiferentes. No hemos estado, Señor, conscientes de la necesidad de las demás personas. Solo hemos pensado en nosotros mismos. Hemos tenido la actitud que si yo estoy bien, entonces allí está todo. Señor, por favor, muda nuestro corazón en esta hora. Por favor, Señor, abre nuestros sentidos espirituales para ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar, nos quiere enseñar. Señor, perdónanos por cerrar nuestra mano al menesteroso. Perdónanos porque, Señor, nos hemos quedado con más de lo que es justo. Consciente o inconscientemente lo hemos hecho, y ahora reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor nuestro y Dios nuestro. Perdónanos, te ruego, perdónanos. Por favor, borra todos estos pecados, Señor, delante de ti, Padre, echándolos tras tus espaldas al mar del olvido, como está escrito, para que nunca más te acuerdes de ellos. Y lávanos con tu sangre, Cristo, lávanos con tu sangre, te suplico. A todos, bendito Dios, con esa sangre que nos da vida, con esa sangre que nos da paz.